O Concello de Vilagarcía está a traballar nos novos pregos pro contrato do Servizo de Axuda no Fogar durante os vindeiros anos, contrato que estará dotado con case 10 millóns de euros. Agora, as traballadoras do servizo queren aproveitar este momento para reclamar melloras na súa situación laboral. Necesitamos de verdad que para estas trabajadoras, para este colectivo, que se ve bastante invisibilizado, bastante maltratado por lo que es el gobierno municipal, por las empresas que contratan, pues que de verdad se tome un poquito de conciencia. Cuanto mejor nosotras estemos, mejor van a estar los servicios. Unha das súas demandas refírese ao uso dos seus vehículos particulares para desplazarse entre os domicilios dos usuarios que atenden, algo que aseguran lles prexudica económicamente de xeito importante. Nosotras ponemos nuestros coches para ir a trabajar. Es verdad que nos dan 23 céntimos por kilómetro desplazado, pero resulta que tenemos una flota de coches envejecida, porque nosotras no tenemos disponibilidad económica para tener coches actualizados, y esos coches, pues lamentablemente por el uso y el desgaste que se le da, porque tenemos compañeras que hacen 900 kilómetros al mes, pues se van rompiendo. Esos 23 céntimos no nos alcanzan para cubrir los gastos de mantenimiento del coche. Por iso reclaman que o goberno local inclúa nos pregos unha compensación económica máis elevada polo uso dos seus vehículos persoais. Nosotras estamos solicitando que se considere aportar un plus por el empleo de nuestros coches. Si las empresas tuvieran que conseguir un renting para poner una flota de 41 coches, que es lo que tenemos nosotras ahorita a disposición de la empresa y del servicio de ayuda a domicilio, pues seguramente les saldría bastante más caro, que realmente esto es esclavizar a las trabajadoras, obligarlas a poner sus coches, obligarlas a poner sus teléfonos móviles para prestar un servicio del que otro se beneficia. As traballadoras apelan tamén ao BNG, cuxos votos son necesarios para sacar adiante os pregos para a nova contratación do servizo. Os nacionalistas xa lles trasladaron o seu apoio.